Nos encontramos con el doctor Alex Ricardo Caldera Ortega con respecto a la presentación de su libro de la administración pública a las políticas públicas, ensayo desde la ciencia política. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los integrantes, a las personas interesadas, al público del canal de YouTube del Colegio de Politólogos y Administradores Públicos de León, Guanajuato. Y pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi obra, de la administración pública, las políticas públicas, ensayos de la ciencia política. Es un libro editado por la Universidad de Guanajuato, por la editorial Miguel Ángel Porrúa y el apoyo del gobierno del estado de Aguascalientes. Es un texto de ensayos, como bien su título lo indica, dedicados a la administración pública y políticas públicas, obviamente centrada en la relación Estado y sociedad. Mi formación como politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, y mis posgrados en el área de las políticas públicas, tanto la maestría como el doctorado, de alguna manera fueron lo que alimentaron mucho del contenido de esta obra, ¿no? Obviamente también mi desempeño como profesor universitario en estas áreas. De entrada, yo debo decir que quizá este sea el primer objetivo en términos de público al que está dirigida la obra, a los estudiantes de gobierno, de las ciencias sociales y todas las licenciaturas, materias, inclusive diplomados o posgrados que toquen los temas de gobierno, de problemas públicos, de organizaciones gubernamentales. Podría decir que es un texto que es escrito en varias épocas de mi vida, es decir, yo tengo pues, de alguna manera un ejercicio profesional de apenas una década, debemos decirlo, y en algunos momentos de mi vida me he visto la necesidad de escribir ensayos como estos y que de alguna manera, aunque no fueron pensados como un libro, conjuntaron varios elementos que ahora hacen o hicieron posible que se conjuntara en una obra en particular. Inclusive podríamos hablar de 3 líneas argumentativas que pudieran ligar el conjunto de 13 ensayos que forman parte del libro y un epílogo, y que básicamente tiene que ver primero con el rompimiento de una dicotomía que desde finales del siglo XIX se conformó en la naciente disciplina de la administración pública en los Estados Unidos con su padre fundador Woodrow Wilson, una dicotomía entre política y administración, ¿no? Wilson en su estudio de las políticas, estudio sobre la administración pública, ¿no? Publicada en 1887, hablaba de esta dicotomía, ¿no? Clásica en la disciplina, donde de alguna manera la administración pública empieza donde la política termina. Que bueno, la historia de la disciplina ha estado llena de alguna manera de contrarréplicas a este tema, ¿no? El mismo, gente como William Gulliby, autores como Gulick, norteamericanos mismos de la primera década del siglo XX ya cuestionaban esta separación, ¿no? Entre técnica y política, política como disciplina. La verdad es que Wilson, el mismo Omar Guerrero lo llegó a plantear alguna vez, que más bien la intención de Wilson era tratar de darle independencia, autonomía a los estudios de la administración pública. Y un poco esta dicotomía, o abordar la dicotomía, y más que plantearla en esos términos, ¿no? De separación entre la ciencia política y la administración pública, en lo que está sucediendo en México de hace varias décadas, ¿no? En un momento de transición hacia la democracia, ha ido acompañada de una transformación del aparato público, y donde pues obviamente esa transformación está de alguna manera contextualizada en una
no solo en la democratización del régimen político, en la pluralización de fuerzas que de alguna manera tienen la posibilidad de convertirse en gobierno, ¿no? El ejercicio mismo se ha complejizado en esa realidad. Tenemos gobiernos divididos, gobiernos yuxtapuestos, es decir, gobiernos donde el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, o en un país donde tenemos presidente de un partido con gobernadores de varios, por lo menos 3 los más importantes, y una multiplicidad también de partidos representados a nivel de ayuntamiento, ¿no? Es un fenómeno que llamamos como gobiernos yuxtapuestos. Obviamente eso ha generado una dinamización de las instituciones democráticas, ¿no?, del Estado mexicano, y en ese sentido la acción de gobierno ha venido transformándose. Y es necesario de alguna manera entender a la administración pública dentro de un proceso político complejo. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, aquí estamos invitando a romper con la dicotomía entre administración, ¿no?, que nos pudiera llamar solo un aspecto técnico y no considerar los aspectos estratégicos políticos que los tomadores de decisiones tendrían que estar tomando a la hora de formular políticas públicas, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que quizá atraviese el conjunto de ensayos. Otro segundo es que precisamente ante reformas que no solamente en lo político han sucedido en México, en Latinoamérica y obviamente en el mundo, donde básicamente en el ámbito de lo económico hemos visto como cierto paradigma que podemos considerar o etiquetar, si me permite esta posibilidad, como neoliberal, pues ha llevado a la idea donde el gobierno de alguna manera ha perdido fuerza y presencia en lo social, ¿no? Los procesos de privatización, los procesos de descentralización y de alguna manera de invitación a emular por parte del gobierno a ciertas prácticas del sector privado, bueno, que se han estado encapsulando en las llamadas reformas de la nueva gestión pública, de alguna manera, para algunos casos, sobre todo en un país como México, han minado la capacidad de gobierno para hacer frente a los principales retos de la sociedad. En este caso, los países como México o varios de los latinoamericanos, nuestros retos están en la arena, por ejemplo, pues de la pobreza, de las grandes desigualdades. Entonces, lejos de que las reformas neoliberales, en este caso que afectan directamente a la estructura de gobierno, pues de alguna manera que lo han debilitado el Estado, pues han dejado de lado el tema de fortalecer precisamente la capacidad de gobierno para hacer frente a estos retos. Entonces, nuestra apuesta es por la idea de que solamente podremos salir de nuestros principales problemas sociales, de nuestras realidades. Ya hablamos de la pobreza, ¿no?, la desigualdad, ¿no?, el narcotráfico, solamente apostándole a fortalecer las capacidades de gobierno, ¿no? Decía por ahí un autor norteamericano, el gran gobierno llegó para quedarse. Y entonces una apuesta es por un Estado, no interventor, no se trata de regresar a la vieja fórmula del Estado omnipresente, ¿no?, y acaparador de la esfera de lo público, sí en un esquema democrático hacer un aliado cercano en ese sentido pues a la sociedad, que es donde lleva el tercer elemento que de alguna manera podría estar presente en cada uno de estos ensayos, ¿no?, y que tiene que ver con el gobierno democrático, es decir, el ejercicio de gobierno en un esquema de no solo exigencia ciudadana por cumplir ciertas necesidades básicas y primordiales, de acuerdo a los intereses de una sociedad determinada como tal, sino que debe incluir en su estructuración, ¿no?, como gobierno, en sus procesos de gobierno, en la forma como se toman decisiones, esencialmente la participación ciudadana, ¿no? El tema de la participación ciudadana y la de la rendición de cuentas y la transparencia son temas que de alguna manera son inherentes a la realidad de nuestros países. En ese sentido, hay varios capítulos que abordan esta relación.
y cómo de alguna manera está planteada esta necesidad de democratizar al gobierno, de democratizar la esfera pública, ¿no? Eclipsándola por el gobierno mismo y tampoco de alguna manera dejándosela a la iniciativa privada, sino más bien dejando en el centro la sociedad civil y obviamente encontrando equilibrios con el sector privado y apoyado principalmente por el gobierno en aras del bienestar social. Entonces, bueno, es un recorrido por de alguna manera todos estos temas. Se llama de la administración pública, las políticas públicas, porque precisamente vamos de alguna manera de los temas centrados en el actor central de la acción de gobierno, el gobierno mismo, la administración pública, al proceso de gobierno, al proceso directivo de la sociedad, donde el gobierno no es el único actor responsable de tomar decisiones, ¿no? Los llamados enfoques de gobernanza o nueva gobernanza, buen gobierno, hacen énfasis pues en que el gobierno no es el único capaz o último responsable de resolver o gestionar lo público. En ese sentido, el proceso directivo de la sociedad, concepto básico de gobernanza, podría estarnos refiriendo a la necesidad de identificar toda esta conjunción de actores, de necesidades en cada situación en particular, que nos lleva a analizar aspectos esenciales del proceso directivo del gobierno, donde participan varios actores, pues reitero en esto, ¿no? Y todo lo que está implicado en ello, ¿no? Donde bueno, el gobierno sigue siendo central, pero de la mano con la sociedad, ¿no? O básicamente el centro de la sociedad y apoyadas por el gobierno, ¿no? Y es un poco el recorrido que se hace por el conjunto de ensayos. Tocan varios temas, no solamente teóricos, hacen referencia a temas de la realidad política latinoamericana, mexicana en particular. Por ahí, bueno, algunos de los capítulos que podamos estar mencionando, va desde aquellos que tratan de ubicarnos a la disciplina de la administración pública dentro de las ciencias sociales. Hablamos de la nueva gestión pública y cómo ésta se inserta en un esquema democrático. También un poco platicamos acerca del enfoque de las políticas públicas y cómo es que se vuelve relevante para nuestros países, ¿no? Y cómo también los gobiernos requieren de tener una orientación hacia las políticas públicas. De alguna manera también hablamos de las restricciones que tiene el enfoque de políticas públicas para países como México, Latinoamérica, ¿no? Donde a veces de manera crítica se abordan estos temas. Tiene una perspectiva totalmente institucionalista, ¿no? Un enfoque, entonces abordamos esa relación entre análisis institucional y políticas públicas, la gobernabilidad democrática y sus instituciones, gobernanza y políticas públicas, participación ciudadana. Hablamos acerca de la reforma administrativa necesaria en México, y bueno, hacemos un balance de cómo el estudio y la formación de profesionales en políticas públicas se ha dado en el país. Y por último cerramos con un epílogo en torno a un tema esencial para el análisis de políticas públicas, que es cómo entendemos los problemas a los cuales las políticas públicas tratan de ser presentadas como soluciones a los mismos, ¿no? Es más bien un capítulo metodológico. Pues bueno, es algo de lo que podemos hablar en términos generales de esta obra, ¿no? La cual invitamos a ser leída. Es un texto que, como decíamos, lo edita Miguel Ángel Porrúa, lo cual garantiza su presencia en varias de las librerías pues más conocidas de aquí de León, o del país, en este caso, si se me permite, pues bueno, todas las más conocidas que ustedes conozcan de aquí de León lo van a encontrar, este libro. Bien, pues le agradecemos al doctor Alex Caldera Ortega la entrevista con respecto a la presentación de esta obra de la administración pública a las políticas públicas. Muchas gracias.